El 20 de junio, es decir, el lunes de esta semana, es conmemorado o fue conmemorado el Día Internacional de los Refugiados, una fecha que, como muchas otras fechas conmemorativas, sirve para hacer balance de la situación de las personas que se ven forzadas a huir de sus hogares. Si comparamos cifras, según números que entrega ACNUR, el número de personas desplazadas por las guerras, la violencia, la persecución y también las violaciones a los derechos humanos ascendía a 89,3 millones de personas según números reportados a finales del año 2021. Si comparamos las cifras una década atrás, representa un incremento del 8%. Pero el 24 de febrero comenzó la invasión de Rusia a Ucrania y el panorama cambió por completo. Esto desencadenó una crisis de desplazamiento forzado que ya es considerada como la más grande y también la más rápida desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha elevado las cifras por encima de los 100 millones de personas desplazadas. África, América Latina, Ucrania, por supuesto, por el conflicto que está viviendo, Afganistán, Irak y Siria siguen siendo los puntos críticos. De acuerdo con el Banco Mundial, son un total de 23 los países que están presentando conflictos de larga data o que comenzaron a presentar diferentes conflictos que han surgido en los últimos meses. En conjunto, todos estos 23 países suman una población de 850 millones de personas que se están enfrentando a conflictos de intensidad media y alta, según indica este organismo internacional. Sin embargo, hay una luz de esperanza y en el 2021 el número de personas refugiadas y desplazadas que han retornado a sus hogares llega a niveles previos al inicio de la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19. La repatriación voluntaria también llegó entonces al 71%, que son, según este informe, es una cifra positiva, pero sigue siendo una cifra muy modesta. Un ejemplo positivo del regreso de miles de personas a sus hogares gracias a la coordinación con autoridades y también con organismos internacionales es Costa de Marfil, en África, en donde hay un significativo número de personas que han regresado, que han abandonado los países en donde estaban como refugiados para regresar a este país africano después de esa crisis política que desató una ola de violencia sin precedentes en la historia de esa nación del occidente africano. Son entonces las medidas instauradas hasta ahora inadecuadas para luchar contra el desplazamiento forzado. ¿Qué tanto compromiso hay de los gobiernos y también de los organismos para revertir esta situación? Se está normalizando, por decirlo de alguna manera, el desplazamiento y las crisis humanitarias como esta. Es algo crónico que ya es parte de la sociedad, de la humanidad, ver a la gente dejar sus hogares y huir para buscar mejores condiciones de vida. ¿Qué estrategia funcionó, por ejemplo, en el caso de Costa de Marfil, en donde los números, como les digo, evidencian una mejoría? La situación de los refugiados y de los desplazados en el mundo es nuestro tema de análisis y de debate aquí en France 24. Y para analizar este tema, saludamos a Sibila Brodzinski. Ella es vocera regional para ACNUR en las Américas. Ella se encuentra en la Ciudad de México, en la capital mexicana. Y en la ciudad de Madrid, en España, se conecta desde allí Virginia Álvarez. Ella es responsable de política interior e investigadora sobre migraciones en Amnistía Internacional España. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-es, @Santilogo, que es mi cuenta personal. En YouTube también pueden encontrar nuestra señal en streaming. La etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios. Le doy la palabra entonces a Sibila y también le doy la bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos hoy aquí en el debate de France 24. Y la primera pregunta es nuestro punto de partida. Quiero conocer impresiones generales, Sibila, de la situación de los refugiados en el mundo. Brevemente y simplemente para conocer su opinión general sobre la situación y sobre este informe que fue presentado por ACNUR en días pasados. Muchísimas gracias. Pues resumiste súper bien los números, de cierta forma hablan por sí solos. Se ha incrementado el número de personas desplazadas forzosamente cada año durante la última década. Esto se debe a muchas razones, pero digamos, uno de los factores principales es que a medida que digamos, no se resuelvan los conflictos o las crisis que llevan a las personas a desplazarse,
se abren nuevos conflictos, empiezan nuevas crisis. Entonces, este aumento, digamos, de personas se ve año tras año. Y es digamos, es un reto enorme, gigantesco para la comunidad internacional y para los países de acogida de poder recibir a estas personas, darles la protección internacional que necesitan y luego, en el momento en que es posible, ayudarlos ya sea a retornar a sus países de origen cuando la situación en el terreno lo permita, sí, o integrarse en los países de asilo, ¿no? Y la otra opción es el reasentamiento. Claro. Y Virginia, también le doy la bienvenida al programa allí en la ciudad de Madrid, la capital española. Sus impresiones generales sobre la situación mundial, estas cifras que han revelado estos informes que nos tiene que poner en alerta sobre la situación que estamos viviendo. Efectivamente, como bien indicaba, la cifra, desgraciadamente, de personas que huyen de violaciones de derechos humanos y que huyen de conflictos, que huyen también de la crisis climática, ¿no?, que está provocando también muchos desplazamientos forzados, no para de crecer y también no paran de crecer las desigualdades y la responsabilidad o la solidaridad, mejor dicho, con la que responden los diversos países es muy diferente también, porque mucho de este sufrimiento y muchos que tienen estas personas se podría haber paliado también con una mayor solidaridad internacional. Hablando desde aquí, desde Europa, tenemos un conflicto muy cerca, como bien mencionaba usted, que es Ucrania, y el ejemplo claro de cuando las cosas se quieren hacer mejor, se pueden hacer, se puede responder rápidamente, que choca ampliamente con la respuesta que Europa está dando a personas que huyen de violaciones de derechos humanos en otras partes del mundo. Sí. Bueno, pues ahí tenemos las impresiones generales de nuestras dos invitadas. Paso a preguntarle ahora a Virginia para hacer la ronda a la inversa, ya le doy la palabra a Sibila, sobre este incremento en las cifras constante. ¿Qué es lo que está fallando en las estrategias a nivel global para que estas cifras no estén dando marcha atrás, que cada vez haya más personas que tienen que abandonar sus hogares? Entiendo el tema de los conflictos, el tema de Ucrania es el más claro, gente que se ve obligada a salir del país, pero por ejemplo Venezuela es un país que no está en una guerra civil, no está siendo invadido por una fuerza extranjera, es un caso muy particular. ¿Qué es lo que está fallando entonces en las estrategias? Bueno, las personas se ven obligadas a salir por muchas razones. En ocasiones es verdad que se ven empujadas a salir por conflictos armados, pero también en otros casos tienen que salir de sus países de origen por persecución individual o por falta de libertades o, como digo, también muchas veces el motivo de salir está motivado también por razones económicas. Hay muchas circunstancias. Lo que me refería antes, ¿no? La falta de libertades, por un lado, los conflictos armados, por otro, la falta de oportunidades, la crisis climática, que también está obligando a muchas personas que no tienen recursos en la zona donde viven, está obligando a salir de sus países. Las migraciones es algo que ha existido siempre. Los movimientos humanos han existido siempre. Lo que influye en cómo se realizan también son las políticas que se aplican, ¿no? Sí. Políticas restrictivas, finalmente, bueno, pues tienen consecuencias también en segundas vulneraciones o violaciones de derechos humanos. Sibila, en la Ciudad de México, cito a Filippo Grandi, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, dice: si la comunidad internacional no se une para emprender acciones que permitan atender esta tragedia humana o bien para resolver conflictos y encontrar soluciones duraderas, esta terrible tendencia continuará. Veíamos hace algunas semanas en la Cumbre de las Américas, una de las grandes conclusiones de esta cumbre fue un documento firmado por varios países precisamente para unirse, para hacer frente en conjunto los diferentes países para mitigar el impacto de la migración.
Vemos entonces que lo que ha faltado acá es coordinación de los países, más que buena voluntad, coordinación entre los gobiernos, hacer un mecanismo común, más que políticas de país en país. Este documento firmado en la Cumbre de las Américas puede ser un buen punto de partida para una política común de la región. Ningún país puede enfrentar este fenómeno de los movimientos mixtos y con eso quiero decir personas refugiadas, también migrantes económicos o personas forzadas a huir por diferentes factores, ¿no? Ningún país puede enfrentar eso solo, ¿no? Tiene que haber una política, una coordinación, digamos, compartir las responsabilidades de atender y apoyar a estas poblaciones en las diferentes etapas, ¿no? O sea, uno es mirar los factores raíz que llevan a las personas a salir de sus países. Lo otro es ver de qué forma países que pueden ser de tránsito pueden, digamos, atender de una forma humanitaria a estas personas y luego cómo los países de destino pueden acoger e integrar a los refugiados en sus países y ofrecerles protección. Claro. Virginia, su opinión sobre esto, sobre la necesidad de la unidad. Ya lo decía el señor Grandi sobre la necesidad. Y pongo como ejemplo la Cumbre de las Américas. ¿Nos ha faltado a lo largo de estos años simplemente unidad? Desde la perspectiva europea, ¿ha funcionado el bloque de unidad de la Unión Europea para dar acogida a estas personas? ¿O todo se le está descargando a Polonia, Rumanía, Moldavia? Europa no es un país, no es un continente o la Unión Europea, ¿no? Solidario. De hecho, la gran parte de las personas refugiadas están en países, en terceros países. A Europa llega muy poca gente. Quizá Ucrania ha sido el ejemplo donde la Unión Europea ha decidido involucrarse, quizá por la cercanía, quizá por el compromiso mostrado por ayudar a Ucrania, donde se han desplegado recursos y se ha permitido que de manera rápida las personas que querían escapar de Ucrania pudieran acceder, pudieran entrar en procedimientos ágiles. Dese cuenta de que, por ejemplo, en España, cuando una persona llega y quiere poder pedir protección internacional, en ocasiones tiene que esperar hasta 6 o 8 meses para hacer la solicitud. Y en cambio con Ucrania se ha actuado muy rápido. Europa tenía un mecanismo para ello que era del año 2001 y hasta ahora no se ha puesto en marcha. Por lo tanto, totalmente de acuerdo en que o hay una solidaridad internacional cuando se producen estos conflictos o no hay nada que hacer. Pensemos, por ejemplo, la respuesta que ha dado Europa a Afganistán o la respuesta que ha dado Europa a Siria, donde lo primero que se hizo fue cerrar fronteras, exigir visados, cuando también eran personas que estaban huyendo de un conflicto. ¿Qué tanto, Virginia, se ha politizado este tema de la migración, por lo menos al nivel europeo? ¿Qué tanto se ha convertido en una bandera política para algunos partidos, para algunos políticos y ha sido manipulado, tergiversado, que ha desdibujado la imagen del refugiado y ha desdibujado esos derechos a los que ellos pueden acceder para poder llegar a otros territorios? Ujú. Efectivamente, tenemos partidos que deshumanizan a las personas, que las convierten en objetos y es muy peligroso esos discursos. Como efectivamente existen flujos mixtos, personas refugiadas y personas migrantes económicas que también tienen derecho a ser tratadas con humanidad y que se le tienen que respetar los derechos. Pero lo que está pasando en Europa es que con la excusa de luchar contra lo que llaman la inmigración ilegal, lo que se está haciendo es poner cada vez más obstáculos para que las personas que huyen de violaciones de derechos humanos, que son refugiadas y por lo tanto que Europa debería recibir y atender porque está obligada a ello, no pueden acceder.
Por ejemplo, en nuestras costas han muerto más de 1.500 personas durante el 2021 tratando de acceder a Europa. Es cada vez más complicado, mientras que, por ejemplo, en la frontera en Polonia, en Lituania, se están abriendo fronteras a personas ucranianas. Estamos asistiendo a cómo están tratando a personas de otras nacionalidades con extrema brutalidad, como recientemente hemos denunciado en Amnistía Internacional. Es una política hipócrita y es una política, además, de lo que denominamos doble rasero. Claro. Cómo se ha demostrado que han tratado bien a las personas ucranianas, que han tratado como se merecen a las personas ucranianas, pero cómo están tratando de una manera muy cruel a otras personas que también se ven obligadas a huir por los mismos motivos. Sí, y esto la imagen más clara es los pasos fronterizos entre Ucrania y Polonia. Vemos ese flujo de personas que ha escapado de Ucrania y ha encontrado refugio en Polonia y cómo está completamente frenado el paso en la frontera entre Belarus y Polonia, tratando de ingresar a la Unión Europea. Veíamos cómo se represaban allí cientos de ciudadanos sirios, iraquíes y afganos tratando de entrar a la Unión Europea. Sibila, regreso con usted en Ciudad de México para preguntarle por este tema de la politización, pero a nivel de América Latina. Aquí estos gobiernos que han ascendido al poder, muchos de un corte populista, donde hay tantas diferencias sociales y donde hay tantos cambios políticos cada tanto en los países, una región tan inestable en muchos términos políticos. ¿Qué tanto ha sido utilizado el tema de los refugiados a nivel político? Mira, el tema de los refugiados y de estos movimientos mixtos tiene que ir más allá de la política, ¿no? Es un tema humanitario. Las personas necesitan esa atención humanitaria y es una cosa que realmente debe estar más allá de la política, de los tintes políticos que pueda haber entre un país y otro. El tema central son las personas. Tema central las personas, pero entonces, ¿quién pone en cintura a los gobiernos para hacerlos ver este tema desde esa óptica? Porque vemos el caso de países donde la rigurosidad de las medidas contra los refugiados se ha incrementado en los últimos meses. Vemos otros países que simplemente no hacen nada, los dejan pasar y tampoco les dan garantías cuando están en su territorio. ¿Quién pone en cintura a los gobiernos? Bueno, desde el ACNUR hemos llamado a diferentes gobiernos de mantener abiertos sus sistemas de asilo, que es clave, o sea, eso puede significar la vida o la muerte para las personas que están huyendo por sus vidas, por salvar sus vidas. Entonces, el llamado siempre ha sido eso, que las personas tengan acceso a los territorios para poder solicitar asilo si así lo necesitan. Pero lo que hemos visto en la región realmente son movimientos, son esfuerzos a trabajar en conjunto entre los países. En Sudamérica vemos lo que es el proceso de Quito, que es un proceso que une a diferentes países para ver y trabajar el tema de los refugiados e inmigrantes venezolanos en la región. Y en la región de Centroamérica existe un proceso que se conoce como el MIRPS, que también son los gobiernos de los países que se unen, los estados se unen para compartir experiencias y ayudarse entre ellos a enfrentarse a estos fenómenos que realmente tienen impacto Sí. en todos los países. Sibila, Virginia, les hago la misma pregunta a las dos y es sobre esta colaboración entre países. ¿Qué opinión hay sobre esta política de terceros países? Países como por ejemplo México, en donde dejan a la gente esperando una respuesta de asilo para poder entrar a Estados Unidos, o esta controversia que hay entre el Reino Unido y Ruanda por destinar allí a todas las personas que han solicitado asilo en el Reino Unido y los envían a África, en donde en muchos casos no tienen ningún tipo de conexión con este continente, ni con esta cultura, ni con este país. Este tipo de cargas que se le pone a otros países para liberar a otros, para ver cómo agiliza sus procesos de asilo, ¿está dando resultado? ¿El caso de México funciona? ¿Ruanda puede ser un
un buen ejemplo para ver en detalle cuando entre en marcha? ¿Cómo lo vio usted, Virginia? Y luego le doy la palabra a Sibila. Bueno, realmente lo que está intentando hacer el Reino Unido con Ruanda lo hemos calificado como realmente tremendo, horrible, inhumano. Y bueno, es verdad que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que se tiene que parar ese procedimiento porque no se ha resuelto todavía las peticiones en el Reino Unido, pero desde luego es un paso gravísimo y supone además que el Reino Unido vulnera todas sus obligaciones internacionales. No es el único país que lo hace, no hay que olvidar que también Australia tiene externalizado su sistema de asilo y aquí en Europa, Dinamarca también. Es muy peligroso, es una idea que ronda desde hace mucho tiempo insisto, va en esa misma idea egoísta de ciertos estados de trasladar la responsabilidad eh, a, a terceros países a cambio de dinero. Y son políticas que posiblemente, además de violar derechos humanos, además de causar muchísimo sufrimiento, están abocadas al Sí. fracaso, porque en muchos casos lo que van a provocar es que incluso haya un aumento de mafias, de redes de tráfico y de trata de seres humanos. Que es un escenario que vemos en Turquía, hoy en día debemos llamarlo Turquía, también en el momento donde se recibían allí muchísimos flujos de migrantes procedentes de Siria en el momento álgido de la guerra. Sibila, su opinión sobre esto, tal parece que el remedio es peor que la enfermedad. Pues desde el ACNUR hemos rechazado tanto el programa que mencionas en México, entre Estados Unidos y México, que se llama MPP. Hemos llamado a que se levante eso, que se acabe esa política. Y es, como bien decía Virginia, o sea, la externalización del asilo. Siempre hemos llamado a que se tenga acceso al territorio para poder solicitar asilo y estos diferentes programas o políticas que se están viendo alrededor del mundo no es algo que apoyamos desde la Claro. ACNUR. Sibila, pensando en proyectarse, en ver los meses que restan del 2022 y los años venideros, dado el contexto que tenemos a nivel mundial, ¿qué proyectan ustedes en torno a esta crisis? Se puede llamar crisis si tiene uno a 100 millones de personas tratando de huir de sus hogares. ¿Por qué le pregunto? Porque la pandemia COVID-19 no ha terminado. Muchos países están volviendo a vivir picos de contagio. Estamos, debido a la situación en Ucrania, al borde de una hambruna en diferentes sectores en regiones del mundo y también hay una crisis económica a nivel global, una alta inflación, encarecimiento de productos, dificultades para reactivar las economías de los países. ¿Qué proyectan ustedes con este escenario para los meses futuros? Pues la proyección no es muy alentadora. Lo más probable es que las tendencias siguen al alza en el número de personas desplazadas forzosamente. Y por eso hacemos un llamado a toda la comunidad internacional, a los países, para que muestren la solidaridad y la respuesta. Digamos que, por ejemplo, que se ha visto en el caso de Ucrania, esa misma respuesta se debería ver para todos los casos de desplazamiento forzado en el mundo, independientemente de qué continente, en qué continente están, ¿no? Las personas necesitan esa respuesta Sí. para poder apoyarlos. Y Virginia, su opinión, ¿qué se puede hacer frente a este caso? Es un hecho, las cifras aumentarán, más personas tendrán que dejar sus hogares, sobre todo si finalmente comienza esa escasez de alimento por la falta de trigo y de cereales procedentes de Ucrania y Rusia, que puede afectar a muchos países en África sobre todo. Ujú. Bueno, ojalá yo tuviera la solución a esto.
yo creo que lo que tenemos es también que ampliar el conocimiento de la población en general, que las personas sean conscientes, ¿no? De que es necesario estar ahí, de arrimar el hombro, exigir a sus gobiernos que actúen de otra manera. El caso de Ucrania, por ejemplo, hubo una ola de solidaridad de los ciudadanos de países europeos que se desplazaron a Ucrania, a las fronteras, a intentar ayudar de la manera que fuese. Y eso tenemos que conseguir que ocurra en todas partes, sin importar la nacionalidad, sin importar el color de piel, y revisar las políticas. Al principio usted decía precisamente, ¿no? Que hay que apostar también por mejorar la situación en los países de origen. Eso implica también unas políticas de cooperación importantes y no cerrar las fronteras. Si los estados únicamente quieren plantear sus políticas migratorias en el cierre de fronteras, están abocados al fracaso. Y llevamos años en Europa viéndolo y llevamos años contabilizando personas que mueren intentando llegar a Europa que no, y además son políticas que no están consiguiendo frenar que las personas intenten buscar protección internacional o intenten buscar Sí. las mejores condiciones de vida. También en algunos de los informes que leí para este programa, se habla de una de las sugerencias es invertir en la paz. Para hacer frente a esta situación, los gobiernos le apuestan más, Virginia, a levantar la economía, a mover dinero en la economía en vez de invertir en la paz. ¿Hay ejemplos de inversión en paz que valgan la pena tener en cuenta, que le pueda servir de ejemplo a otros países que uno pueda poner aquí sobre la mesa? ¿Por qué le cuesta tanto a los gobiernos, sabiendo que les puede quitar muchos dolores de cabeza de encima, si invierten en la parte humanitaria y en la paz en sus territorios para poder solucionar un poco este tema humanitario? Bueno, quizá al final los gobiernos se dejan llevar por políticas muy cortoplacistas y del día a día y además con mensajes fáciles de utilizar y que muchas veces no son realistas, ¿no? Y ese es el gran problema. Con las crisis económicas lo primero que se hizo fue reducir la ayuda en cooperación internacional. Por lo tanto, claro, hay demasiados intereses en juego y tiene que haber una revisión de todas las políticas, ¿no? Sí. Si de otra manera es que es imposible y tenemos que conseguir que nuestros gobernantes a nivel global se den cuenta y más allá de las buenas palabras empiecen a adoptar acciones realmente proactivas, ¿no? Claro. Sibila, quiero que demos una vuelta a la cara de la moneda y veamos el caso que yo citaba en la introducción del programa, y es el caso de Costa de Marfil, en donde se nota un incremento en el número de personas que están regresando una vez finaliza su periodo como refugiados en otros estados africanos, en países cercanos o en países de Europa, están regresando a Costa de Marfil. ¿Qué deja esta buena experiencia del caso de Costa de Marfil? ¿Qué lecciones enseña en torno a esa llave, a esa mancorna de trabajo entre los organismos y las políticas del Estado? Pues precisamente es un caso de éxito, es un caso que nos da esperanza para otras crisis. Y efectivamente lo que mencionabas digamos, de invertir en la paz, lo que vemos acá es un conflicto que terminó y que se crearon las condiciones en el país para que la gente pudiera retornar a sus casas después de 20 años siendo refugiados. Y desde la ACNUR invocamos una figura legal que se llama la cesación, digamos, que básicamente dice que las personas que habían salido de su país reconocidos como refugiados ya dejan de ser refugiados, ya no son refugiados, podrían regresar y mucha gente, como dices, está regresando y realmente es un ejemplo muy alentador en medio digamos, indicadores un poco menos alentadores, ¿no? Que estamos viendo.
Virginia, también su opinión sobre este caso de Costa de Marfil y cito también esas cifras pequeñas, pero también representativas de muchas personas que están regresando a Ucrania, a pesar de que la situación allí sigue siendo muy tensa con la invasión de las tropas rusas, incluso en Venezuela, en donde la situación económica tampoco es fácil, muchas personas están regresando a estos países. Bueno, es un poco lo que decimos, ¿no? Las personas, abandonar tu país, abandonar tu entorno, no es una decisión fácil. Y cuando se vuelven a dar las condiciones adecuadas, la gente quiere regresar o la gente tiene un proyecto de vida que quiere continuar y se tienen que dar las condiciones. Cuando se dan las condiciones, la gente regresa porque ve un futuro para poder continuar. Mientras tanto, no va a ser así. Por lo tanto, lo que hay que hacer es crear esas condiciones Sí. en todos los países, pero también asumir que hay en otros lugares donde esas condiciones no va a ser fácil reconstruir a un corto plazo y por lo tanto tiene que haber otro tipo de respuesta. Pero la gente retorna, cuando tiene las condiciones adecuadas, claro que retorna. Retornan personas refugiadas y retornan también personas que emigraron económicamente y que luego han vuelto a su país para continuar Sí. con su proyecto de vida. Sí, Vila, en este caso, como en el de Costa de Marfil, 20 años después muchos retornan. El caso de Colombia, 50 años de guerra, son 5 décadas en los que millones de colombianos han salido del país. En Cuba igual han escapado del régimen político que hay allí desde hace ya muchas décadas. ¿Esto cómo parte la historia de una sociedad? Una sociedad como la colombiana, como la cubana, como la venezolana, no va a ser la misma después de estas olas migratorias. 6 millones de venezolanos fuera del país, pocos empiezan a regresar. ¿Cómo cambia una sociedad después de haber sido refugiados, de haber sido desplazados? Pues cambia mucho, o sea, cambia tanto los países desde donde salen las personas como los países que los acogen, ¿no? Porque el intercambio cultural, el intercambio, digamos, de diferentes nacionalidades con diferentes experiencias, enriquecen a los países, ¿no? Y estoy hablando de los países de acogida. Para los países desde donde salen las personas, digamos, son países que están o han sufrido algún tipo de conflicto, algún tipo de situaciones críticas que han llevado a las personas a salir. Entonces, más que la salida de las personas, creo que lo que marca la historia de un país son esas situaciones que llevan a las personas a salir, ¿no? Virginia, su opinión, ¿cómo cambia una sociedad después de que, por ejemplo, Venezuela, 6 millones de ciudadanos abandonan el país, los que quedan, los que regresan? ¿Cómo vuelve a ser una sociedad que pueda ensamblarse y a volver a tener un sentido de identidad unificado? Bueno, en España, que es el entorno que yo más conozco, sufrió una migración importante. Muchísimas personas de España tuvieron que salir, principalmente, bueno, por una dictadura que persiguió a muchas personas por sus ideas y también por una crisis económica. Yo creo que las migraciones siempre han enriquecido a todas las sociedades y enriquecen tanto a la sociedad acogida como también a la sociedad donde se retorna, ¿no? Las migraciones siempre han sido positivas y siempre han sido también un punto de progreso en todas las sociedades. Y muchos países se han construido a raíz de estas olas migratorias. Creo que el caso más grande que podemos tener, por lo menos en el continente americano, es Estados Unidos, que tiene una sociedad completamente diversa, compuesta por diferentes etnias y personas procedentes de diferentes países. Me quedan pocos minutos para finalizar el programa. Hagamos las conclusiones entonces, Virginia y Sibila, si les parece. Siempre lo digo, no tenemos la bola de cristal para saber cuál es el futuro de las situaciones o de los temas que estamos analizando aquí en el programa, pero ¿qué ven ustedes a futuro? ¿Ven una agudización de la situación? Ya vemos que la coyuntura no es la mejor, pero ¿ven ustedes de pronto algunos visos de unidad entre los países para empezar a poner en marcha políticas que de pronto en un futuro de corto plazo pueden empezar a dar resultados? Comienzo entonces con Sibila en Ciudad de México para la conclusión. Gracias. Pues
pareciera que hacia allá vamos. Fue un poco la conclusión que salió de, como mencionaste, la Cumbre de las Américas. Hay un consenso que va creciendo sobre la necesidad de trabajar en conjunto, de buscar soluciones en conjunto y de compartir responsabilidades, pero no trasladarlas, ¿no? Que sea realmente enfoques regionales, enfoques en conjunto que busquen enfrentar a estos fenómenos. Virginia, su conclusión. Bueno, mi conclusión es que no es fácil, pero que hay que pelear por ello y que en el fondo los gobernantes saben que o buscan soluciones conjuntas o van a fracasar. Por lo tanto, tenemos que seguir empujando la sociedad en general, la sociedad civil organizada, para que haya un cambio de rumbo y realmente se trabaje conjuntamente y se trabaje sobre todo a favor de las personas. Pues a Sibila y a Virginia les agradezco por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24, un tema que claramente toca profundamente a la sociedad latinoamericana, a diferentes países de nuestra región. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales y pueden seguir en sintonía de France 24.